5 cosas que sucedieron después de que Jesús muriera. Número 1. Hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación tras la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y la roca se partió. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo afirma primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. Número 2. Las tumbas se abrieron. Luego, Mateo registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había caído en el sueño de la muerte, resucitaron. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la santa ciudad Jerusalén y se descubrieron a muchos. Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Los terremotos pueden dañar las tumbas ya que estaban talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, lo que implica que está detrás del terremoto, dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra sobre una falla sísmica significativa. Un terremoto no sería un evento inusual, pero combinado con rocas que llevan a la apertura de tumbas, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Pronto, otro terremoto presenciará un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Aquellos que resucitaron son literalmente descritos como aquellos que habían caído dormidos, un modismo común del Nuevo Testamento para alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está asegurado. Al igual que el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén son un testimonio impactante del trabajo de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término santos probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición ante la gente en Jerusalén es un testimonio de la efectividad del trabajo de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús, siendo las primicias de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Pero ahora, en realidad, Cristo ha resucitado de entre los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de aquellos que han muerto. Porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales. La resurrección de estos santos es un preludio a la resurrección a la que todos los creyentes pueden anticipar. A través de la muerte de Jesús ha llegado un nuevo día, un día en que la muerte fue vencida por la muerte. La resurrección a la vida eterna se hizo posible, pero hay que notar que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron resucitados e ingresaron a Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon afirmó que los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del Redentor moribundo, pero las rocas sí respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre.
Es mejor entender que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que fue revelado como resucitado. El poder de la nueva vida fue tan fuerte que devolvió a algunos de los buenos que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos sobre este suceso de ninguna otra fuente. Número 3. El velo del templo se rasgó en dos. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Y Jesús clamó de nuevo con una voz fuerte y angustiada y entregó voluntariamente su espíritu, liberando soberanamente su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. Y al instante el velo del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que cubría el templo se rasgó en dos lugares. El velo era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más santa del templo. Fue una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos capítulo 6, versículo 7, dice que en los días de la iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Tal vez este velo rasgado les demuestra la grandeza del trabajo de Jesús. También es probable que así se difunda el conocimiento sobre el velo rasgado. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 9, nos dice que en el templo un velo separaba el santuario, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde habitaban los hombres. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 3. De hecho, el primer pacto tenía reglamentos para el culto divino y para el santuario terrestre. Se levantó una tienda sagrada, la parte exterior, o primera sección, en la que estaban el candelabro y la mesa con sus paneles consagrados. Esto se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda conocida como el Santo de los Santos. El libro del Éxodo enseña que este horrible velo estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino retorcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra consumada, participamos en su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar en el Santo de los Santos a través de él. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20 dice: «Teniendo pues, hermanos, confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo». Al contemplar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como Él rasgó el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con la rasgadura del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace que los seres humanos no sean dignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado realmente se presentara una vez al año, más allá de la multitud de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración evidente de la realidad de que el pecado no podía ser expiado o erradicado mediante simples sacrificios de animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y las personas fueron destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia con confianza, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. El cuerpo de Jesús fue rasgado, y así fue el velo,
cada uno significando que ahora podemos acercarnos audazmente a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que preside los tribunales celestiales para asegurar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos salas principales del templo fue rasgada por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por temblores masivos en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo oscuridad densa sobre toda la tierra. Ahora se cumplió la escritura. Amós capítulo 8, versículo 9. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. A menudo se le pedía a Cristo una señal del cielo, y ahora la tenían, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería el mediodía y la oscuridad continuaría hasta la hora novena, que sería las 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante. Como la luna estaba llena, no podría haber sido causada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo trajo esta oscuridad, sino que el conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Flegón también menciona un terremoto, lo que alinea su relato estrechamente con el registro sagrado. La criatura no podía mancillar el error ante su creador. Por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que ocurrió en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad estaba asociada en la antigüedad con el luto. La oscuridad también estaba asociada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podrían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había caído en el sueño de la muerte, resucitaron y, saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Número 5. El soldado a cargo de la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Ahora el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se llenaron de temor y reverencia y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículos 53 al 54. Era el trabajo de un centurión asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente estaba a cargo de 100 soldados en el momento de una crucifixión. Era un soldado de carrera cuyo coraje e inteligencia lo ayudaron a ascender en los rangos. Sería un soldado de la más alta orden. Necesitaría ser tanto frío como eficiente para tener éxito en esta posición. Este hombre tenía que seguir las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un centurión romano endurecido reconoció que este era el Hijo de Dios. Esta realización significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debe haber experimentado una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no fueron las palabras susurradas de un recluta asustado, ni las palabras temblorosas de un conscripto fácilmente manipulable. Fueron las conclusiones alcanzadas por un veterano experimentado,
un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y era responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión estaba muy consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había sostenido la condena de Jesús por hacer esta afirmación, pero él rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio? Varias escenas de los eventos del arresto, juicio y crucifixión de Jesús, combinados en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que fue obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas a través del arresto y los juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Uno podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la turba enardecida que exigía su sangre como un cordero silencioso ante su sacrificio. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Marcos capítulo 15 versículos 11 al 15. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les liberara a Barrabás en lugar de a él. Pilato respondió nuevamente: ¿Y qué haré con aquel a quien llamáis el rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, les liberó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado a sus soldados. Su preocupación era por su perdón, no por su escape. La misericordia de Jesús hacia las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículos 34 al 39. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes para repartirse sus vestiduras. Y los que pasaban por allí lo miraban, burlándose de él, diciendo: si él salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre de manera cruel y diciendo sarcásticamente: si eres realmente el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora también había una inscripción sobre él: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras jugaban con las pertenencias de Jesús, la preocupación de Jesús era por su perdón, no por su escape. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo capítulo 27, versículos 35 al 36. Y cuando lo crucificaron, dividieron sus vestiduras echando suertes. Entonces, sentándose allí, comenzaron a vigilarlo para evitar cualquier intento de rescate. Si todo esto no lo convenció, vio algo más: la respuesta de la creación. Claramente, el centurión quedó impactado al presenciar un evento tan dramático durante las últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca había visto nada igual antes. Tuvo un impacto casi inmedible en él. El centurión vio, escuchó y sintió todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban muy asustados. Incluso si el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando un terror puro. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado allí lo que mueve corazones, incluso el endurecido y cansado corazón de batalla de un soldado de carrera, de la muerte a la vida. Un antiguo dicho dice que el suelo siempre está nivelado al pie de la cruz.
Así fue en el siglo I y sigue siendo hoy. El pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran terreno nivelado para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Escuchamos y creemos. Pero el viaje no debe terminar ahí. Deberíamos tener una pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Uno no puede dejar de preguntarse cómo el encuentro con Jesús afectó las vidas de los soldados. ¿Se convirtieron en cristianos? El comentario del púlpito informa sobre la tradición de que el nombre del centurión era Longinos y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús. Predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo una tradición. No sabemos si esto sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra. Él murió como nosotros, para que pudiéramos vivir como Él. No solo complació a su Padre, sino que nos ganó como premio. Como sustituto de la humanidad, Jesús sufrió la retirada de la comunión del Padre. Terrible como esto fue, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Hay otros que consideran esto un mito, o en el mejor de los casos, una historia teológica. Estos son todos eventos únicos, que testifican uniformemente los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios sobrenaturales extraordinarios que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.